Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres, desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús. La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todas, otra vez nosotras, Clara y Ana. Bueno, pues fue muy chévere haber podido compartir en los episodios anteriores sobre la historia de la iglesia y las denominaciones modernas. Y hoy vamos a movernos un poco a un tema diferente, que es la apologética. Y queremos que sea más que todo un episodio introductorio, porque hay mucho que hablar sobre este tema y quisiéramos en otras temporadas también quizás compartir con otras personas más expertas que nos pueden ayudar mucho. Así que hoy es más un tema introductorio, pero pues también un tema que es muy, muy relevante y muy apropiado para los tiempos en los que vivimos. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es la apologética? Y básicamente la apologética es la ciencia y el arte, porque es tanto ciencia como arte, de defender nuestra fe a través de la lógica y de la evidencia. Y podemos ver desde una perspectiva bíblica que esto es algo que el Señor nos llama a hacer. En 1 de Pedro 3:15 dice que debemos santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, que además esa palabra en griego es apología, ante todo el que les demande razón, logos, de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, es importante definitivamente este tema y además hay personas como Tim Keller que dice que la apologética es una herramienta que nos permite responder al por qué podemos y debemos acoger el evangelio. Y esto es relevante para la cultura posmoderna y poscristiana en la que vivimos, porque el mercado de ideas que está alrededor nuestro demanda constantemente defender por qué una idea es aceptable. Y esto, Ani, de alguna manera esto soporta un poco algo que nos motivó también a grabar este podcast y que decíamos en los episodios introductorios, y es que la fe no tiene por qué ser totalmente un elemento espiritual, emocional. Podemos tener una fe lógica y aquí encontramos la base bíblica, estamos llamados a tener una fe que se puede explicar de manera lógica, ¿no? Y además creemos que Dios creó todo eso, ¿no? Sí. Entonces la apologética va a ser una herramienta fundamental para cumplir este llamado bíblico de poder presentar defensa y dar razón de nuestra fe, ¿no? Sí. Además el Señor dice en varios lugares dentro de la palabra que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. Como lo hemos dicho antes, así que sí, es súper, súper importante. Por eso a mí nunca me ha gustado personalmente este tema que la gente casi que dice que es bíblico y es como, ay, la fe ciega. No, para mí mi fe no es ciega, mi fe es la fe que más ve del planeta porque mis ojos fueron abiertos por Dios, ¿no? Entonces no, yo creo que la fe ciega, la verdad, no es un concepto bíblico. No, y definitivamente eso es un punto importante, digamos, una crítica importante que se le hace a la apologética, ¿no? Que en realidad lo que debería ser nuestro enfoque es amar a los demás y predicar el evangelio, porque pues ya después viene lo demás y la verdad es que nosotros tenemos evidencia y tenemos argumentos lógicos a favor de nuestra fe. Así es. Entonces, quiero mencionar una cita de Ravi Zacharias, que es uno de los apologetas más, bueno, Clary, explícanos aquí lo que nos habías dicho. Sí. Dudé de decir apologeta porque a veces he dicho apologista o a veces apologeta y... Vamos a hacer una nota de información y educación de la gramática castellana.
Ustedes saben que este podcast es así, es espontáneo, es una conversación entre dos amigas, que somos un poco nerd las dos, yo creo, pero... un poco muy... Pero no, yo también tenía esta duda, Ani, de si era apologeta o apologista, porque había escuchado las dos, había usado las dos, pero solamente para una aclaratoria que nos puede servir a muchas, y esta es una fuente de la Real Academia Española. Usamos la palabra apologeta cuando definimos a una persona que se dedica a hacer apologética como parte de la teología que se ocupa de demostrar y defender la verdad de los dogmas del cristianismo. Mientras que cuando yo hablo de apologista, si bien viene como de un mismo origen etimológico, apologista se usa en un sentido más general. Por ejemplo, alguien que hace apología de alguna corriente, del liberalismo, del marxismo, de cualquier cosa, pero es no relacionada específicamente al cristianismo. Así que cuando hablamos de personas que se dedican a la apologética cristiana, a explicar y a dar herramientas para dar razón de la esperanza que tenemos, hablamos de apologetas. Exactamente. Fin de la nota informativa. Excelente. Gracias, Clarita. Sí, pues Ravi, que es un apologeta cristiano, dice que la tarea del apologeta es doble. Primero, ser capaz de responder a las preguntas que se nos hacen de nuestra fe con gentileza y respeto. Y segundo, aclarar afirmaciones que se hagan sobre qué es la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a menudo las personas hablan de, entre comillas, la verdad como algo que es ambiguo o poco claro, pero nosotros, como creyentes, cuando hacemos apologética, debemos hablar con claridad sobre qué es la verdad. Entonces, la apologética no es la sustancia de lo que hacemos como creyentes, porque pues la sustancia es el evangelio, pero sí es el medio a través del cual le damos sustancia a las enseñanzas de Jesús, al evangelio, ¿no? Es lo que nos permite decir, si es que yo creo en el evangelio por A, B y C y D motivos. Entonces, bueno, hablábamos ahora, como decía Clary, de que hay algunas, digamos, críticas o oposiciones que argumentan que la apologética no debería ser importante o que no es algo relevante, ¿no? Entonces quería mencionarlas o puntualizarlas. Una es que deberíamos darle más relevancia a solamente predicar el evangelio, porque el evangelio tiene el poder para dejar un impacto a las personas. Y lo que sí sabemos es que la palabra de Dios dice que el evangelio tiene poder para salvación. Sin embargo, a veces el evangelio no es entendible con una sola presentación. Puede que sí, puede que el Señor lo use, pero también la cultura y la filosofía y las ideas que alimentan las cosmovisiones de las personas hacen que una presentación del evangelio pueda ser como hablarles en chino. Entonces, de hecho, Ani, si me permites, me acordé de una explicación que también daba el mismo Ravi Zacharias hace un tiempo. Lo voy a parafrasear porque realmente fue algo que lo escuché, no lo leí, lo escuché en una prédica y se me quedó muy presente, sobre todo porque yo, mi esposo y yo somos misioneros a tiempo completo aquí en Canadá y lo que hacemos es evangelizar a estudiantes internacionales que además vienen de distintos países que tienen estas cosmovisiones, cada uno diferente. Y esto que dijo Ravi me servía mucho me sirve mucho cada vez que voy a abordar a una persona con esto. Y dice que hay como dos tipos de obstáculos, voy a ponerlo como entre comillas, porque se puede definir de otra manera, para que alguien reciba el evangelio. Y para él había como los obstáculos que están más como en el corazón, que una persona puede inclusive entender toda la teoría y que hay algo en su pues, decimos corazón, pero porque es como, porque su espíritu obviamente no está despierto, ¿no? Que sabe todo, pero no le da el sí al Señor, ¿no? Y bueno, él dice, esto es algo como un poco más complicado y complejo porque aquí es depender del Espíritu Santo. Tú puedes hacer todo el trabajo, pero si esa persona no da el sí, solo el único que puede traer convicción es el Espíritu Santo, ¿no? Pero él decía que por otra parte sí hay, y aquí es donde, no es que la apologética no sea relevante en el primer caso, pero es cuando yo personalmente, Clara, yo la he visto más útil en mi vida, y es cuando los obstáculos vienen
por la falta de comprensión de los principios bíblicos, porque se entienden de otra manera, por justo lo que decía Ani, porque hay una cosmovisión que te impide comprender que, por ejemplo, Dios es tu padre, que es lo que le pasa al mundo islámico, que no se acepta que Dios es padre y Dios no es íntimo. Explicar que Dios es padre, o que Dios es íntimo, que Dios es un Dios cercano, o que esto me ha pasado mucho hablando con los asiáticos, que no te tienes que ganar la salvación ni el amor de Dios, que todo es por gracia. Y estas son cosas para las cuales la apologética ha sido la veo particularmente útil para abordar estas cosmovisiones, y termina realmente como derribando esos muros, y que si el corazón de la persona ha venido siendo preparado por el Señor, se toma la decisión, ¿no? Entonces Ravi siempre identificaba como estos dos obstáculos, y que es bueno identificarlos cuando hablamos con alguien y cuando abordamos el tema de Dios o los evangelizamos. Y bueno, nada, lo estaba pensando ahorita y lo veía muy relevante para entender esta utilidad. Total. Sí, y así también pasa con los escépticos, ¿no? Los agnósticos. Tienen una forma si tú les mencionas la palabra pecado o la palabra muerte, tiene una connotación completamente diferente. Así que por eso la apologética de verdad que es una herramienta muy, muy importante. Hay otra también crítica, que es que la apologética es en realidad el impacto de la filosofía y el movimiento de la Ilustración en la fe cristiana, y entonces por eso no es algo muy bíblico. O sea, es como de entrada te dicen, no, pero es que eso ni siquiera está en la Biblia. Porque realmente lo que atrae a Cristo, la gente a Cristo, es su experiencia, ¿no? Cómo experimentan, por ejemplo, a Dios, o vivir en una comunidad de amor, que vean por sus propios ojos nuestro amor y nuestras obras. Y eso es cierto, ¿no? Realmente Jesús dijo, ¿no? Que van a saber que somos suyos por nuestro amor. Pero también es cierto que vivimos en un tiempo en donde otros grupos, incluso no religiosos, tienen prácticas de amor. Por ejemplo, grupos que acogen huérfanos, grupos que acogen refugiados, grupos que acogen personas con discapacidad, todo tipo de grupos, ¿no? Y que viven en comunidades donde hay mucho amor. Nuestra cultura actual tiene una serie de realidades que debemos también reconocer. Así es. Y por último, también quería mencionar que hay quienes se oponen a la apologética porque dicen que generalmente el apologeta se la pasa tratando de ganar un argumento. Y es cierto, en realidad a veces sucede eso, que la idea es que el apologeta está tratando de imponer su fe, y pues incluso a veces su testimonio de vida es muy débil. Y eso es cierto, pero precisamente la apologética debe hacerse con un enfoque en el Evangelio. Es informada por el Evangelio y apuntando al Evangelio. Y queremos desarrollar esa idea un poco más adelante, pero pues digamos que tratando de responder a estas inquietudes, creo que es importante mencionar algunas consideraciones. Y es que la apologética nos es útil para persuadir a quienes son escépticos del Evangelio, porque también es una forma, y además es una forma de nosotros solidificar e informar nuestra propia fe. Nuestra propia fe. Porque era un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? A veces pasa que de pronto no tenemos tanta firmeza en lo que creemos, o no nos hemos cuestionado lo que creemos, y de repente viene un escéptico y ya no somos nosotros los que estamos tratando de persuadirlos, sino son ellos, que incluso sin quererlo nos están persuadiendo a nosotros. Yo sé que a mí me pasó mucho, Ani. Yo no sé si eso fue una experiencia que tú tuviste en tu vida. Total. Pero cuando yo conocí a Cristo a los 14 años, y de verdad que tanto mi relación con Dios era mediocre, como mi teología era súper débil. Y justo por no conocer estas herramientas, lo voy a decir en venezolano, o sea, me daban la vuelta. Total. Tenía una pequeña discusión, o sea, de debate, ¿no? Me refiero. Sí. Y yo perdía. Y yo decía, Señor, pero si yo sé que es verdad. Y luego cuando mi fe se hizo como más débil, yo empecé a ver la fe cristiana como débil, porque decía, sí, es que es verdad, o sea, ya estos argumentos me ganan. Total. Y debe ser que es mentira. Y resulta que no, era que realmente yo no
yo no había seguido la instrucción de Pedro de prepararme para dar razón de mi esperanza, ¿no? Totalmente me identifico contigo, Clary. Incluso yo no había escuchado Primera de Pedro 3. Y creo que hasta no sé, en mis casi 30 empecé como a entender más ese versículo. Igual yo. Y también viví experiencias en donde tambaleó mi fe. Porque me decían, bueno, pero es que la Biblia dice esto y esto y lo otro. Incluso tuve una experiencia en mi maestría donde un profesor, imagínense esto, afirmó que la Biblia dice que la mujer tiene la 30ª parte de valor que el hombre. Oh my, ¿en serio? Es muy en serio. Claro, si tú no estás pensando en estos temas, ¿cómo respondes? Puedes pensar, uy, ¿será que la Biblia sí lo dice? Seguro que sí, o porque quizás sabes como que, o quizás sabes, ¿no? Como yo creo que no dice, ¿no? O Dios claro, no es así, claro. pero no tienes cómo explicarlo, cómo debatirlo, defenderlo. ¿no? Exactamente. Y muy curiosamente en esa época yo ya estaba un poquito más sólida y yo le dije al profesor como no, pero profe, ¿dónde está eso en la Biblia? Y este señor, ni corto ni perezoso, dijo, sí, eso está después de Deuteronomio. ¿Ah? Como para parecer que sabía. O sea, grave. Obviamente ya eso pues pasó a otro punto, pero es muy fácil que como creyentes nos sucedan este tipo de situaciones y pues es muy fácil empezar a dudar. Ahora, la duda no es algo malo. La duda puede ser realmente una excelente herramienta para solidificar nuestra fe. Y de hecho hay una cita de Tim Keller nuevamente. O sea, van a notar que yo soy fan de Tim Keller porque lo voy a mencionar mucho. En este podcast vamos a citar a Timothy Keller mucho, para que sepan, por si no se han dado cuenta ya. Sí, tal cual. Pero es que me gustó mucho porque él dice, y no la voy a decir palabra por palabra, pero parafraseándolo, él dice que la duda es como el anticuerpo, como un anticuerpo, porque cuando dudamos empezamos a buscar respuestas a nuestras inquietudes. Y una vez tenemos respuestas, esas respuestas no solo solidifican nuestra fe, sino que además nos permiten protegernos cuando llega una enfermedad. Entonces, yo sé, yo quedé como, ay, Timothy. Sí, gracias. Sí, pero está excelente. Yo no lo había escuchado nunca, ese ejemplo. Sí. Está muy bueno. Por supuesto, no queremos llegar a un lugar en donde dejemos que la duda abrume nuestra fe, pero podemos saber que si tenemos dudas, se las podemos llevar al Señor y Él es fiel en contestárnoslas. Y lo vemos en el ejemplo de Juan el Bautista. Si tú te das cuenta, Juan el Bautista fue el primer bebé de la historia que reconoció a Cristo, porque saltó en el vientre de su mamá cuando llegó María con Jesús embarazada. Juan escuchó la voz del Padre y vio cuando bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre el Hijo, o sea, vio la Trinidad con sus propios ojos y la escuchó y bautizó a Jesús. Él vio cómo Jesús estaba haciendo su ministerio y una vez empieza él a encontrar oposición y es enviado a la cárcel y sabe que está próximo a morir básicamente. Él le dice a sus discípulos, vayan y le preguntan a Jesús si él realmente es el Mesías. O sea, él dudó, a pesar de toda la evidencia. Y fíjense la respuesta tan espectacular de Jesús. Él le dice, díganle a Juan, y le cita a Isaías, ¿no? Que los ciegos ven y los cojos andan, y empieza a mostrarle la evidencia, no solo bíblica, sino de los hechos que estaban ocurriendo. Él no le dijo, es espectacular porque él no les dice, bueno, díganle a Juan que lo sentimos mucho, pero pues si ya dudó, ya lo siento. Ya no. No hay nada que hacer. Incluso Tomás, vemos un ejemplo como Tomás. Que yo siempre veo que lo ponen como, ay, qué horror Tomás que tuvo que tocar. Sí. Mi esposo dice que él entiende demasiado a Tomás. Mi esposo es filósofo además. Y con él yo aprendí un montón de la importancia de la duda y no se trata, chicas, de dudar de que, ay, ¿será que Dios como que sí existe o no? No, o sea, no es ese tipo de duda, que quizás es una duda que muchos podrán tener en otro momento, ¿no? Cuando están haciéndose preguntas por el sentido, el origen, el propósito,
pero como cristiana, la duda ha hecho, por eso no sabía este ejemplo, pero ha hecho para mí exactamente lo que explica Tim Keller, ¿no? Y cuando, por ejemplo, pienso en Tomás, yo digo, yo creo que yo también hubiese sido un poco como Tomás. Total. Como, ¿no? Pero es que ya va, yo te vi morir, ¿no? Exacto. Tengo que tener... Y nunca se nos dice como, no, y Tomás fue desechado del cielo. No, para nada. O sea, Jesús se puso furioso y lo regañó. No. Él lo invitó, le dijo, ven para que toques. Y esa es la invitación que nos hace Jesús todos los días, yo creo. Ven. De hecho, gustad y ved cuán bueno es el Señor. Exactamente. Y de hecho con las estudiantes internacionales, Ani, justo estamos estudiando el Evangelio de Juan y justo acabamos de terminar en nuestro estudio bíblico de leer sobre Juan el Bautista. Y está Felipe, que creyó como de una. Fue muy, muy lindo ver también como todos somos diferentes. Sí. Y Jesús nos recibe a todos. Así es. Y le decía esto a Natanael, es que lo estamos leyendo en inglés, estoy traduciendo. Sí, Natanael. A Natanael le dice como, pero como, ¿quién es ese? Y dice, ven y ve. Y yo siento que esa es una invitación que Dios nos hace todos los días. Así es. A ir y ver. Él no nos juzga porque, ay, qué horror, Clara, que tú estás dudando si mi gracia es suficiente. Me dice, no, ven, acércate a mí y yo te voy a demostrar cómo sí, ¿no? Entonces, ay, yo encuentro demasiado valor en cómo el Señor nos da tantas formas de conocerlo y de acercarnos a Él. Así es. Con tanto amor y tanta gracia. Su carácter es tan maravilloso, de verdad, que nuestro Dios es lo máximo. Y es así. Vemos además que lamentablemente muchos de nuestros hermanos en la fe o nosotras mismas a veces interactuamos diariamente con personas de todo tipo de creencias o incluso quienes ponen en tela de juicio lo que creemos. Y pues nosotros, si no entendemos lo que creemos y las doctrinas bíblicas esenciales, o podemos dudar, o si no dudamos, no vamos a dar un buen testimonio de nuestra fe, no vamos a poder cumplir con el mandato de hacer discípulos y evangelizar. Entonces es bien importante utilizar herramientas como la apologética. Y también pienso que es súper importante porque a veces pensamos en que nuestra fe debe alimentarse por nuestras emociones, ¿no? Y nuestras experiencias con Dios. Entonces, yo creo que las emociones tienen un papel en nuestro caminar con Dios porque Dios nos las dio, Dios nos hizo con emociones. Pero el problema de basar nuestra fe en ellas es que las emociones varían muy fácilmente y sobre todo varían con respecto a nuestras circunstancias, ¿no? Cuando estamos súper bien, cuando estamos, digamos, con Dios, apasionados, brillando, las cosas son un poco más fáciles de digerir, pero cuando estamos pasando por situaciones duras, nuestra fe tiende a tambalear. Pero no tenemos por qué vivir nuestra fe así, tambaleando por las circunstancias. Porque si tenemos evidencia de que nuestra fe es real, es la verdad, es decir, que no es una idea más, una forma de salvarse más, un camino más, sino que eso es la verdad, sintámosla o no, entonces vamos a poder decir, ok, puede que no lo sienta hoy, pero esta es la verdad. Y yo creo, Ani, que esa es la gran diferencia, y yo voy a hacer una confesión pública acá, ya se la he confesado a Dios en el pasado, pero yo llegué a ser de estas personas que, siendo cristiana, me acuerdo en la universidad, era como, bueno, sí, esto es lo que yo creo, ya lo que tú crees, bueno, también es válido. Y realmente afirmaciones así venían por mi miedo a defender una fe de la cual yo realmente no estaba tan segura, o sea, estaba segura como en mi emoción, ¿no? Yo sabía que había recibido a Cristo, sabía que le había hecho un cambio en mi vida, lo había sentido, pero realmente yo creo que mi mente no estaba del todo convencida porque no tenía, pues, no solo no el conocimiento de la palabra, sino justamente no había profundizado en mi duda y terminaba siendo que yo, la verdad, veo a muchos cristianos hacer esto y no lo quiero decir como crítica, porque yo misma estuve allí, sino como una invitación a que no tenemos que ser ese tipo de cristianos, no tenemos por qué vivir así porque hay herramientas para que no lo hagamos.
pero sí, o sea, recuerdo, y todavía a veces, yo veo mucho YouTube, porque bueno, soy youtuber, y veo a veces a mucha gente cristiana como, bueno, no, o sea, yo les cuento esto, yo leo la Biblia, esto es lo que yo creo, como para no ofender a nadie, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y tu verdad, claro, es válida para ti, o sea, y claro, no nos vamos a poner a pelear e insultar a la gente, eso no tampoco es bíblico. No, total. Pero si yo conozco la verdad, yo no la relativizo. Porque Así yo sé es. que la verdad es una. Es más, la verdad es una persona. Así que es es. Jesús. Entonces, Preach it. sí. Entonces, esto quizás es una invitación para nuestras amigas que están allí. De nuevo, solidaridad al 100%. Sí. Creo que hemos estado allí. Sí. Pero no tienes que vivir tu fe así. Uh-huh. No tiene que sentirse así. No tienes que estar como en tu esquina viviendo tu fe de una manera privada. El cristianismo no se supone que sea una fe privada. Así Es una fe para compartir, porque es una gracia que si amamos a los demás queremos que todos disfruten de ella, ¿no? Pero bueno, me fui aquí, te interrumpí un poco en la explicación, pero claro, pero para creo que era nada, necesario. me parece súper al lugar, porque además yo pienso que a veces incluso nos pasa que puede que sepamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único, que solo hay una verdad, que Jesús, la persona de Jesús es la verdad, etcétera, pero nos sentimos sin valor para defenderlo ante otras personas, y resulta que esas otras personas ni siquiera de pronto son colegas o compañeros de la escuela o de la universidad, lo que sea, sino que son nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros papás. Y tenemos una responsabilidad, pero además un privilegio de poder presentarles con argumentos porque creemos lo que creemos. Es un privilegio. Es un privilegio, y no lo quiero hacer sonar como si tú no lo estás haciendo, estás en pecado o algo así, porque yo me he sentido en muchísimas ocasiones bastante incapacitada o débil para hacer esa defensa. Pero en cuanto más aprendo sobre apologética y en cuanto más entiendo mi fe, más capacitada me siento para hacerlo y más apasionada me siento de que mi familia y mis amigos más cercanos que amo conozcan la verdad, porque la verdad es amor. La verdad los hace libres. Entonces es importante, tenemos esa responsabilidad, ese privilegio. Y no tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque el Señor mismo nos ha dado una mente, y le ha dado una mente a los estudiosos y los eruditos para ayudarnos a poder hacer una buena defensa de nuestra fe. Esto es un abrebocas, ¿no? el tema de la apologética. Y solamente para concluir, quería compartirles ya como de forma práctica. Hay 4 cosas que quería compartirles que creo que son importantes, que vienen de la apologética, que nos permiten tener esa herramienta a la mano cuando estamos teniendo conversaciones sobre nuestra fe. Y estas 4 ideas no las saqué yo, no me las inventé yo. Las comparto de Alisa Childers, que es también la súper recomiendo su podcast y sus libros. Ella era una cantante cristiana, bueno, creo que todavía es cantante, pero en realidad hoy en día ella es una apologeta. Se entregó a la apologética. Sí. Y el testimonio de ella es muy chévere. De verdad que se los recomiendo. Y ella hizo un artículo en donde hace una sugerencia sobre preguntas de nuestra fe cristiana que suelen hacernos y cómo responderlas. Entonces, basado en eso, quería compartírselas porque me parecieron geniales. Entonces, una típica pregunta es que en realidad la Biblia no es confiable porque los documentos del Nuevo Testamento fueron corrompidos. De esto tocamos un poco el tema en el episodio de la Biblia, pero básicamente la respuesta corta es que cuando los documentos originales ya no existen, sino que solo tenemos las copias en manuscrito, los estudiosos utilizan la ciencia llamada crítica textual para reconstruir esa redacción original de los textos antiguos. Y cuando tienes muchos manuscritos, que quiere decir que son copias escritas a mano y son manuscritos antiguos, esos manuscritos pueden presentar errores o diferencias. Los documentos del Nuevo Testamento tienen más manuscritos
que cualquier otro documento histórico. Y gracias a eso podemos respaldar su precisión como cualquier otra precisión de una obra de literatura clásica antigua. Y lo que vemos es que el 99.5% de los documentos tienen el mismo contenido. Y el 0.5% que está en cuestión son diferencias que no afectan la doctrina cristiana histórica. Esa es una respuesta breve, obviamente podemos ahí adentrarnos y obviamente en el mundo académico y de los estudiosos hay una serie de preguntas más a fondo, pero para todas ellas hay respuesta. Otra pregunta es si existe alguna evidencia de que Jesús realmente resucitó o no. Incluso te van a decir, no, es que eso es un mito. Bueno, hay un historiador y un erudito del Nuevo Testamento que se llama el doctor Gary Habermas. Él recopiló más de 1.400 obras académicas escritas entre el año 75 y el 2003 sobre la resurrección. Pero él no solamente vio a los académicos cristianos, él vio todo tipo de trabajos, desde los ultraliberales hasta los más conservadores de extrema derecha. Y en el análisis de esas 1.400 obras académicas, él descubrió que prácticamente el consenso, es decir, que los que no hacen parte del consenso, es un número mínimo de eruditos, la mayoría de ellos están de acuerdo con 4 cosas. Que Jesús murió por crucifixión romana. Tenemos evidencia histórica de que esto sucedió en la historia. Que los discípulos de Jesús creyeron que Él se levantó de los muertos y se les apareció, y por eso estaban dispuestos a sufrir y a morir por esas creencias. Tercero, que Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, o sea, tienen evidencia de que él sí estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, a los creyentes y discípulos de Cristo, se convirtió repentinamente al cristianismo después de haber tenido una experiencia sobrenatural. Y número 4, que el hermano de Jesús, digamos el otro hijo de María y José, que se llamaba Santiago, se convirtió repentinamente después de haber visto a Jesús resucitado. Wow. O sea, existe consenso de que estas 4 cosas sucedieron históricamente. Entonces, tú puedes decidir que igual no sigues creyendo en el evangelio, pero no puedes decir que esas cosas no sucedieron. La tercera pregunta es la típica pregunta de que la ciencia refuta el hecho de que existe a Dios, y hay una guerra entre las dos, que no puedes creer en la ciencia y creer en Dios. Bueno, pues existen científicos que estudian, que creen en Dios, número 1. Para empezar. Y que tenemos que partir de la realidad de que los científicos estudian lo material, que podemos ver. Por definición, de eso se trata la ciencia, ¿no? De lo que es verificable, demostrable, observable. Pero la declaración, decir que Dios no existe, no es una declaración científica, esto es una declaración filosófica. Tú no puedes probarlo en un laboratorio, tú no puedes en un experimento científico decir que Dios existe o que no existe, porque no hace parte de la disciplina científica. Esto hace parte de otro tipo de disciplina. Entonces, para que un científico afirme que Dios no existe, tiene que filtrar la evidencia a través de una lente filosófica, que es el materialismo, que excluye la posibilidad de que cualquier cosa exista por fuera del ámbito material. Es decir, que tienen que tomar una decisión de fe. Creer que no creen. Y así como muchos científicos dicen que no, es que la ciencia prueba que Dios no existe, encuentras científicos que te demuestran cómo la ciencia prueba muchas verdades bíblicas. Entonces, o mejor dicho, las reafirma, porque la Biblia ya las decía hace miles de años y la ciencia las descubre hace 80, 50 años, ¿no? Exacto. Entonces, si les interesa este tema, que sepan que se encuentra afirmaciones, argumentos y tesis sobre todo. O sea, si quieren encontrar científicos cristianos, los van a encontrar, científicos totalmente ateos, los van a encontrar, y es bueno escuchar a todos además. Claro, pero al final la Biblia no es un texto científico. La Biblia nos está hablando de Dios, y Dios está fuera de lo creado. Entonces, para hablar de temas de Dios, no podemos
necesariamente decir que solo podemos creer en aquello que la ciencia nos permite validar. La evidencia es que existen muchísimos científicos creyentes, y no ahora, sino que siempre a lo largo de la historia. Incluso tenemos evidencia de que gracias a su fe muchísimos creyentes avanzaron como científicos, lo que contribuyeron a la historia de la humanidad. Y para eso hay un episodio de un podcast de Ana Ávila que es fascinante, que se lo recontra recomiendo. Pero súper recomendamos aquí. Sí, donde ella habla de si la ciencia y la fe se chocan, y mejor que ella no lo podemos poner. Sí, totalmente. Ella ya hizo toda esta tarea de si tienes la duda con este tema específico de la ciencia, Ana ya hizo toda la tarea, así que nosotros no vamos a profundizar, sino probablemente dejarte el link si no lo has escuchado en las notas de este episodio. Así es. Y finalmente, la cuarta cosa que quería mencionar es que nos pueden preguntar si hay alguna evidencia, aparte de la Biblia, de que Jesús realmente existió. Ya ahorita, anteriormente hablamos de que existe un consenso sobre esos hechos particulares históricos, pero además hay 10 fuentes conocidas no cristianas que mencionan a Jesús como una persona real. Fueron fuentes, digamos, historiadores que existieron hasta 150 años después de que Jesús vivió. O sea, eso a la luz de la historia es muy confiable. Estamos hablando de Josefo, Tácito, Plinio el Joven, Plegón, Talo, Seutonio, Luciano, Celso. Miren, buenos ejemplos de nombres para bebés. Sí, ahí tienen. Si están buscando un nombre para su niño, ahí tienen. Mentiras. Celso, Mara, Bar, Serapión y el Talmud judío. Todas estas fuentes hablan de que existió un hombre llamado Jesús y que este hombre murió. Por supuesto, algunos van a decir que no resucitó y otros van a decir mentiras acerca de él, pero todos coinciden en que existió. Entonces, esto, por supuesto, aparte de los testigos presenciales que no están registrados dentro de la palabra de Dios, pero pues, como decíamos en el episodio de la Biblia, ¿no? Entre más excavan de la tierra, más evidencias hay sobre la verdad. Tenemos todo ese tipo de argumentos que podemos usar para fortalecer nuestra fe y para dar defensa de ella en el momento en que lo necesitemos. Ya con esto quiero terminar, porque siempre digo que ya voy a terminar y no termino. Nos mantienes engañadas, pero yo feliz, o sea, la verdad, yo feliz de seguirte escuchando con este tema. No, es de verdad que las invitamos a que sigan aprendiendo sobre apologética, es fascinante, es necesario y creo que puede serles de mucho valor. Y bueno, con esto las dejamos para que tengan un descanso de nuestras vocecitas. Y las esperamos para nuestro siguiente episodio, que va a estar genial y con el que concluiremos nuestra primera temporada, que será sobre escatología. El fin de los tiempos. Sí, va a ser, prepárense para ser sorprendidas. No, mentira, realmente no. La idea es que sigamos aprendiendo y que tengamos como bases para seguir tomando decisiones de alguna manera y examinándolo todo y reteniendo lo bueno con respecto a la fe. Así es. Bueno. Así que bueno, por hoy nos despedimos. Gracias por escucharnos. No se olviden de revisar las notas que están en este episodio y bueno, nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Esto fue Teológicamente Prácticas.